Buenas noches, hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Fuego Vivo. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Y bueno, esta noche vamos a seguir estudiando el libro Adorar, la máxima prioridad de John MacArthur. Y particularmente esta noche hablaremos acerca de adoración en espíritu y verdad. Hemos venido hablando acerca de la conversación que la mujer samaritana tuvo con Jesús. Así que en esta conversación la mujer samaritana, indagando con Jesús acerca del método apropiado para adorar, ella le pregunta o le dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Entonces, vamos a hablar acerca de adoración en espíritu y verdad. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel, porque has tenido cuidado de tu iglesia, Señor, porque eres un Dios que cumple tus promesas, que eres fiel. Fiel y verdadero es tu nombre, Señor. Esa es tu esencia, tú eres fiel, tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Te damos gracias por esta palabra y nos ponemos en tus manos. Sigue hablando a nuestros corazones, sigue bendiciendo con tu palabra nuestras vidas y a cada hermano, a cada creyente, a cada persona que va a escuchar estos podcasts, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, ministrando sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces decíamos que la mujer samaritana, hablando con Jesús acerca del método apropiado para adorar, ella prácticamente contemplaba dos opciones: el método samaritano o el método judío. ¿En qué consistía el método samaritano? El método samaritano de adoración se practicaba teniendo de base la ignorancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento que los samaritanos tenían de Dios era muy limitado. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco, rechazaban todo el Antiguo Testamento excepto los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces su religión se caracterizaba por ofrecer una adoración entusiasta, pero sin la información adecuada. Adoraban en espíritu, pero no en verdad. Por esta razón Jesús les dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Eso se los dice Jesús en Juan capítulo 4, versículo 22. Si hacemos la comparación con estos tiempos, en muchas congregaciones, incluso en nuestra congregación, podemos encontrar hermanos que tal vez levantan sus manos, bailan, danzan, brincan, y eso está muy bien, no se puede criticar el entusiasmo, pero a menudo ese entusiasmo es un entusiasmo sin conocimiento, que no está fundamentado en la verdad, en la palabra, ni en la obediencia a esa palabra. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 23, la Biblia nos narra que él halló un altar en el cual estaba una inscripción que decía: al Dios no conocido. Así que Pablo se dirige a los atenienses y les dice: a ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese Dios no conocido, es a quien yo les vengo a predicar. ¿Y por qué Pablo les dice todo esto? Porque es imposible adorar a un Dios que no conocemos. Entonces, por un lado estaba el método samaritano de adoración y por otro lado estaba el método judío de adoración, que era lo opuesto al método samaritano y a lo que ocurría en Gerizim, que era el monte donde adoraban los samaritanos. Los judíos aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos tenían la verdad, pero carecían de espíritu. Cuando los fariseos oraban, ofrendaban, ayunaban o ayudaban, no lo hacían de corazón. Por eso Jesús muchas veces los llamó hipócritas, farsantes, sepulcros blanqueados. Jesús se refería a ellos de esta manera
y les decía cosas tan duras como que con razón tenía el profeta Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mientras los samaritanos le quitaban a la palabra, porque no aceptaban todo el Antiguo Testamento, solamente el Pentateuco, los judíos le añadían a la palabra. ¿Qué le añadían? Ellos le habían añadido sus propias tradiciones, al punto de que no dejaban ver la palabra, y por eso Jesús les decía que en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 9. Entonces, en estos tiempos, incluso en nuestras congregaciones, podríamos encontrar también personas, hermanos, que se aferran firmemente a la sana doctrina, pero que han perdido su espíritu entusiasta. Personas que conocen la verdad, que han escuchado que han leído la Biblia, que han escuchado de la palabra, pero esta palabra no les produce emoción. Entonces son los típicos hermanos que uno ve en medio de la alabanza con esa postura como de que uno llama popularmente de Tutankamón, de que la verdad no les produce emoción. Entonces, la adoración que se ofrecía en el monte Gerizim era una herejía entusiasta, pero la que se ofrecía en Jerusalén era estéril, sin vida. Jerusalén tenía la verdad, pero no el espíritu, y Gerizim tenía el espíritu, pero no la verdad. Así que cuando la mujer le pregunta a Jesús: bueno, Jesús, ¿cuál de estos dos estilos de adoración es el que tú apruebas? Jesús obviamente le contesta: ninguno. Mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los dos enemigos de la adoración verdadera eran Jerusalén y Gerizim. Es importante que haya sinceridad, entusiasmo, fuerza, energía, pasión, pero estas deben fundamentarse en la verdad. De igual manera, si la verdad, ese conocimiento de Dios, de la grandeza de Dios, de su fidelidad, de su provisión, de su poder, no genera un corazón inquieto, emocionado, apasionado, entusiasta, la adoración es una adoración deficiente. Entonces, el Padre busca tanto entusiasmo en nuestra adoración como ortodoxia, tanto espíritu como verdad. David es un excelente ejemplo de un hombre cuya adoración era en espíritu y en verdad. Veamos algunos ejemplos de algunos salmos escritos por David. Por ejemplo, en el Salmo 144, David se refiere al Señor como mi roca, el que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla, mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. En el Salmo capítulo 30, desde el versículo 11 dice: has cambiado en danzas mis lamentos, me quitaste el luto, me vestiste de fiesta. Por eso, Señor y Dios, yo no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Entonces vemos en estos salmos esa pasión, esa energía y ese entusiasmo que tenía David por el Señor. Pero también vemos en otro salmo, por ejemplo en el Salmo 19, que también es un salmo escrito por David, que David era un hombre que también se deleitaba en la ley del Señor. Entonces dice el Salmo 19, versículo 8, la ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es verdadero. Dice en el versículo 10, la palabra del Señor es pura, permanece para siempre. El versículo 11 dice, son más atrayentes que el oro, más que el oro más fino. Versículo 12 dice, también a mí me instruyen y observarlos es muy provechoso. Entonces vemos que David no solamente era un hombre que adoraba con pasión, sino que cultivaba su vida de adoración con ese conocimiento de la palabra de Dios. Era un hombre que adoraba en espíritu, con energía, con pasión, pero también adoraba en verdad.
Su adoración estaba fundamentada en el conocimiento del Señor. No en vano el Señor hablaba de David como un hombre conforme a su corazón. Entonces, hermanos, aquí tendríamos que preguntarnos nosotros qué tipo de adoradores somos y qué tipo de adoración le estamos entregando nosotros hoy al Señor. La adoración de los judíos, que era una adoración con mucho conocimiento bíblico, pero con poca pasión, con poca entrega, o la adoración samaritana, que era una adoración llena de entusiasmo, pero una adoración hueca, porque no había conocimiento de Dios, no había la palabra de Dios para ellos, no era relevante. Pidámosle entonces al Señor que nos muestre qué tipo de adoradores somos. Si somos de esos adoradores entusiastas, pero que no fundamenta esa adoración en la verdad, en el estudio y obediencia de la palabra, o esos adoradores ortodoxos con mucho conocimiento, con muchos años en el Evangelio, pero con poca pasión en nuestro corazón por amar y por servir al Señor, rindiéndonos a Él por completo. En cualquiera de los dos casos, te invito a que podamos pedirle perdón a Dios y pedirle al Señor que haga de nosotros adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. La Biblia dice que el Señor está buscando este tipo de adoradores. Creemos que estamos viviendo en un tiempo de cambio, de transformación, y una de las cosas que el Señor quiere transformar es nuestra adoración a Él, que podamos brindarle una adoración como digna de lo que Él es, una adoración excelente, una adoración sublime, una adoración santa, una adoración apasionada. Entonces, oremos al Señor para que haga de nosotros y pidámosle que haga de nosotros esos adoradores. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios digno de adoración y no de cualquier tipo de adoración, Señor, de la mejor que podamos ofrecer, una adoración en espíritu y en verdad. Y tu palabra dice que tú estás buscando ese tipo de adoradores, Señor. Ayúdanos, Señor, y renueva ese espíritu en nosotros para que podamos rendirnos a ti, Señor, para que podamos honrarte, para que apasionadamente podamos alabarte, Señor, que nuestras vidas sean un tributo de alabanza y de adoración a tu santo nombre, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, de sus familias. Oramos para que tú nos guardes en salud, Señor, para que nos proveas y nos sustentes de todo lo que necesitamos en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Que el Señor los guarde, que el Señor guarde sus familias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas bendiciones a todos.